¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. La primera noticia es buena. Bajó la pobreza. 3 puntos, alrededor de 3 puntos comparado con el último semestre del año pasado. Está buena, no le demos vueltas, no busquemos... Está buena la noticia. ¿Qué es lo malo? Que es una foto vieja. Ese último semestre del año pasado tenía una dinámica inflacionaria mucho más lenta que estos meses que estamos viviendo. ¿Por qué lo digo? Porque en enero y febrero hay acumuladas más del 8% de inflación y se espera que en marzo sea del 6%. Sumas 8 más 6, 14 en los primeros 3 meses del año. Esa foto que te dio hoy el INDEC es una foto positiva, pero vieja. La velocidad de la inflación se aceleró. Y voy a darte un agravante. Las anclas con las cuales la dinámica inflacionaria pasada se guiaba, se levantaron. ¿Cuáles son? Tarifas y el dólar oficial, que lo tenían... Quédese quieto, dólar oficial. Lo tenían ahí, casi inmóvil. Esas se llaman dos anclas que producen que la inflación se sosiegue un poco. Todo no, ya sabemos de cuánto fue la inflación del año pasado. Eso, tarifas y aquello, dólar, ya se están moviendo y se van a mover aún más. Insisto con esto, es muy bueno que haya bajado 3 puntos y sea de 37 y no de 40, porque hubiera sido catastrófico que además de la aceleración inflacionaria de este año, ya la última medición hubiera empeorado la del primer semestre del año pasado. Eso hubiera sido verdaderamente malo. Es decir, que se reduzca es una buena noticia, pero cambió el escenario. Lo cierto es que hoy Argentina sigue teniendo, escucha bien, no se puede creer, 17 millones de pobres, 17 millones de personas. Parece un concepto vacuo, amplio y que uno repite casi disociadamente, porque como es tan triste, digo, no voy a afectarme emocionalmente. ¿Qué quiere decir que alguien sea pobre? Esto lo explicaba Adrián Amado. Hay una línea que es la línea de flotación. Si te ingresan menos de 74.000 pesos, estás abajo, sos pobre. ¿Qué significa que estás abajo y sos pobre? Que se calcula que estos 74.000 pesos, por ejemplo, una familia tipo, mamá, papá, te hago un estereotipo, mamá, papá, 2 hijos, no ingresan o ingresan hasta 74.000 pesos. Esto significa que si vos calculás cuánto pueden comprar en el supermercado, en el almacén, con cuánto se pueden alimentar con 74.000 pesos, te das cuenta que es una dieta absolutamente insuficiente. Desde lo nutricional es una tragedia. Básicamente lo que miden los ingresos, hay otros elementos, pero básicamente es si se pueden alimentar más o menos dignamente o no. Y te voy a agregar este otro dato que es mucho peor. El 51%, la mitad más uno, de los pibes que tienen hasta 14 años en la República Argentina son pobres. ¿Y dónde está el problema? En el futuro. En los primeros años se produce el tendido neuronal. Ahí se necesitan proteínas, se necesitan alimentos de buena calidad, no grasa y azúcar. Para que el cerebro sea fértil y sea un sustrato capaz de recibir información y capacitar a una persona para el mundo nuevo, necesita, antes que relato, necesita alimento. Si no tiene la alimentación adecuada, ese pibe, por más que vos después pretendas ponerlo en alta competencia y mandarlo a un colegio, se produce un milagro y lo podés mandar a un colegio espectacular, ese pibe larga desde atrás porque tiene menos sustrato orgánico, su cerebro está con menos conexiones. Y eso dura muchos años, no solamente la primera infancia. El cerebro se termina de desarrollar alrededor de los 27, 28, casi hasta los 30 años, se siguen produciendo tendidos neuronales. Cuanto más conexiones tiene el cerebro, más capacidad asociativa, más puede alguien aprender. Esta es la catástrofe futura de la República Argentina.
están creciendo ahí un montón de pibes y pibas que no van a tener, hablando de meritocracia, esa discusión tan injusta de sabotear un término, el término del esfuerzo, el concepto del esfuerzo. Digo, más allá de esa discusión, hay un problema cerebral que se está gestando ahí con la mala alimentación. Esto es la pobreza, no es una cifra en el vacío. Y después tenés síntomas de todo tipo en la sociedad. Uno la tenés, miren, acá atrás, a poquitas cuadras, está el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí hay cientos, te diría miles de personas ocupando el espacio de la vía pública. Por supuesto, el caos que fue hoy la ciudad de Buenos Aires y el que será mañana también, porque se van a quedar ahí y se van a agregar otros movimientos sociales y otros grupos piqueteros que están pidiendo que haya más planes, necesitan más planes. Y atención con este otro elemento que es tan conflictivo. Piden, muchos de ellos, los dirigentes, que les devuelvan los planes que les sacaron a esos que tiraron piedras en el Congreso cuando sesionó el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Se acuerdan de la denuncia de Cristina? Todos ellos, o los que fueron identificados, les sacaron los planes sociales. Bueno, ahora están exigiendo para levantar la ocupación en la calle que les devuelvan esos planes sociales. Fíjense que hay un conflicto arriba del otro y es cómo impartís la ley y la ejecutás cuando en realidad lo que te están diciendo es ese señor no tiró una piedra, el ajuste tiró una piedra. Y cierro con esto, postales de una Argentina muy complicada de la economía. Acá cerquita también, cerquita del Ministerio de Desarrollo Social, está la sede de camioneros. Pablo de León y Jessica Bossi te van a contar en un rato quiénes se juntaron. Spoiler. Pablo Moyano y Máximo Kirchner. ¿Qué hacen ambos? Ahí los tenés. Se van alejando estratégicamente de ambos oficialismos, del oficialismo gremial, Daer y compañía, los que están más cerquita a Alberto Fernández, y por supuesto Máximo ya rompió, renunció a la presidencia de diputados y tomó completamente distancia de Alberto Fernández. Alberto, yo siempre estuve en contra de que mamá te eligiera, se lo dijo en la cara. Pablo Moyano está colocándose al lado de él en la vereda de enfrente. Una Argentina complicada, una parte del peronismo gremial y en el kirchnerismo político se enfrentan a un gobierno al que le quedan todavía 2 años. Bienvenidos. Ahí tenemos a todos mis compañeros. Está Adriana Amado. Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola, ¿qué tal? Osvaldo Bazán. Buenas noches. ¿Podemos hacer una panorámica? En un rato está Jorge Osona, que nos va a ayudar a analizar este fenómeno de la pobreza, que bajó, pero que igual, ustedes fíjense que aún a este ritmo, si Argentina necesita recuperarse con 3 puntos por semestre, con todo el viento a favor, ¿cuántos años necesitas para estar en una pobreza, en un concepto que no existe? Pobreza digna, niveles bajísimos, muy bajos. Son muchos años, demasiados. Vamos a hablarlo con él. Veamos el posicionamiento político. Pablo de León. Bueno, me parece que hay 3 imágenes que podemos puntear y después desarrollar con toda la mesa. Una es el presidente en un acto, en estos momentos, homenajeando y recordando a Ubaldini por los 40 años de aquella marcha contra la dictadura en el 82 y recibiendo, como estamos viendo, esta foto es de hace minutitos nomás, la campera de Ubaldini de manos del hijo del mítico jefe de la CGT, que no solo se enfrentó, este es el recuerdo, a la dictadura, sino al que le hizo los 13 paros a Alfonsín. Esta es una de las fotos del día. ¿Qué digo que es? Mientras pasa la pobreza, Alberto se junta con caciques sindicales y recibe la campera de Ubaldini. Con el sindicalismo con el que él cuenta. Exactamente. El sindicalismo que él siente que lo respalda. Por eso yo hablaba de Pablo Moyano y atención con eso. Lo contrario es la foto que vos mostrabas recién, que es Máximo en el día de ayer, lo va a visitar en la sede de camioneros
a Pablo Moyano mostrando que no está con estos gremialistas que está hoy Alberto, sino que él está con Pablo, que es uno que está de punta contra el gobierno y apoyando todas las posturas del fondo del FMI contra el FMI y lejos del proyecto del gobierno. Bien, Pablo Moyano es el que había dicho, si Alberto no hace lo que tiene que hacer, nos va a encontrar en la vereda de enfrente. Si él hace que no haga ajuste a Alberto Fernández porque nos tiene enfrente como mi papá hizo con el MTA. Esta parte no la dijo, pero es lo que queda ahí omitido. Sí, lo que está pasando es que el mundo sindical, esto es la CGT, se divide en dos claramente. Hoy hubo una solicitada firmada por Pablo Moyano y por sectores más vinculados a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner, pidiendo que se extienda que el impuesto a la riqueza a los ricos, que fue una idea de Máximo Kirchner, no sea una sola vez, sino que se extienda. Claramente hay una división que se está dando. A mí lo que me dicen es que Pablo Moyano está a 10 minutos de pegar un portazo e irse de la CGT. Porque él está ahí entre se rompe. los tres de la CGT, que está Era Acuña y él. Es el tercero. Que la convivencia es de desconfianza mutua, que Pablo Moyano se atrincheró y que va con sus custodios a la sede de Azopardo, que no confía en absolutamente nadie, el clima no es bueno, y también como en la Argentina todo es mucho más complejo, hay que decir que Hugo Moyano está en este momento con Alberto Fernández en esa reunión, o sea que hay un Moyano con Alberto y un Moyano con Cristina Bueno, la Kirchner. historia del mundo, policía bueno y policía malo, y juegan. Hay una interna familiar muy fuerte que... ¿Y acá cuál es cuál? Hoy Hugo es el bueno y el más cercano a Alberto y Pablo es el más cercano a Máximo. Pero completo este escenario frente al tema de la pobreza, la izquierda, ¿qué hace? Nos tiene con la vida complicada, aún en una campe que se está desarrollando en estos momentos en Belgrano 9 de julio. Acá, como vos decías, Diego, en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí los ves. Esa es la imagen del día. Le complicaron la vida a la gente porque la verdad que cortar el Metrobús no le cortás a los terratenientes ni a los dueños de las grandes empresas, sino que al cortar el Metrobús le jodés la vida al laburante que por ahí se tiene que tomar 2 colectivos y un subte. ¿Y eso qué es? La izquierda pidiendo 2 cosas básicamente. Más planes, porque piden más planes y piden, como contábamos ayer, como contaban Jessica y Rolo ayer, pidiendo la liberación de este militante del MTR que le tiró piedras al Senado de la Nación. Bien, Jessica, en un momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había incautado carpas, todo lo que es la logística como para pasar la noche, como para no impedir que lo hicieran. Evidentemente no todo lo lograron porque ya uno ve ahí a Campe. Es decir, va a ser un caos la Ciudad de Buenos Aires mañana y esta es una foto que se va a hacer permanente. Es la foto de este contexto económico argentino donde no se sabe cómo van a responder los movimientos sociales y los piqueteros frente a esta dinámica de los precios. Todo lo que consigan hoy es poco pasado mañana en esta dinámica de precios. Sí, totalmente. Y también la Ciudad de Buenos Aires tiene un tema que quiere intervenir, pero no tanto. Acá hay una, sobre todo desde que se inició el kirchnerismo, hay una incomodidad para afrontar los temas que tienen que ver con desalojos, con el accionar policial y demás, con lo cual Horacio Rodríguez Larreta hizo un intento de limitar, como bien decías vos, el acampe, pero no fue más allá de eso. Encontrándose con la resistencia, lo que hace es que esto finalmente transcurra y, bueno, ahí es el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene que dar una respuesta. A mí me dice el ministro, no vamos a devolver, no, ya está, no vamos a negociar con esto ocurriendo en la calle, con lo cual cuesta ver cuál va a ser el final y si esto no va a empezar a ser una postal mucho más usual de lo que lo es hoy. El tema es que al no poder poner orden institucionalmente, es muy probable que tarde o temprano se le escape de las manos. Digo, es muy probable que en algún momento algún loquito haga barbaridades o que incluso nazcan organizaciones un poco más pesadas. Sí. Pero vos fíjate, ya ya apedrearon el despacho de Cristina y otros despachos también. Por eso digo, esta es una escalada de violencia. Si no se pone orden y las instituciones no pueden poner orden, de alguna manera, ¿alguien se está dando cuenta que esto puede llegar a explotar? Pero si hay una síntesis de lo que pasa hoy es el concepto de necrofilia política, que creo que sintetiza perfecto esa campera vieja, ¿no? Cristalizada. Todos están recurriendo a conceptos viejos, a prácticas viejas, a cosas del pasado
que nos trajeron a estos índices de pobreza. O sea que es como repetir la solución. O sea, piden más planes. Los planes han resultado en esto. Es cierto, porque ¿a dónde nos llevó la campera de Ubaldini? Digo, ¿cuál fue el aporte que finalmente consiguió? Digo, aparte con el timing de pensar que mañana se cumplen 13 años de la muerte de Alfonsín y el homenaje es a la campera del señor que le hizo los 13 paros. Pero vos fíjate que esta foto que estamos viendo ahí, en el marco de esto algunas cosas aparecen de sensatez, porque el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, habla con el ministro de Seguridad de la ciudad, que es Marcelo D'Alessandro, que es el que maneja la policía, y ellos se ponen de acuerdo más o menos en cómo ordenar esto. Pero por otro lado, Máximo se saca una foto con Pablo mostrando la cosa proactiva a los más participativos, a los más críticos del gobierno, y el Ministerio de Seguridad Nacional, el de Aníbal Fernández, no hace absolutamente nada. Dicen, hoy les preguntabas qué pasaban y decían, estamos en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, no sabemos qué pasa. Porque nadie quiere intervenir en esto. Claro. Básicamente, vos decís, Zabaleta y D'Alessandro ordenan. No es que ordenan, dicen, no actuamos. Bien, bueno, yo hoy quiero recordarles a todos lo que pasó. En Constitución se metió. Claro, lo que pasó, lo que pasa con si aparece un muerto. Es decir, el terror, sí, claro. Todos sabemos lo que pasó, cómo terminó Duhalde. Todos sabemos el miedo de Néstor Kirchner cuando mataron a Mariano Ferreira también. La famosa frase, le hirió el corazón de Néstor. Todos sabemos el contexto en donde eso sucedió, en donde mandaron una patota a los que estaban pidiendo ser efectivizados, etc. Es decir, ojalá no sea igual. Lo que estamos viendo es también descontentos sociales que no siempre están canalizados, encausados. En este contexto, el ministro de Trabajo llevó o intentó llevar tranquilidad diciendo que los salarios le van a ganar a la inflación. Bueno, es algo que está teñido más del deseo que de la realidad, según todos los analistas políticos están planteando, ¿no? Bueno, los economistas, perdón. Este ministro de Trabajo no le puede llevar tranquilidad absolutamente a nadie. Es un ministro de Trabajo que no logra sentar a los gremialistas. Vos fíjate lo que estábamos organizando antes. La CGT arma un triunviro que en un momento eran Héctor Daer, íntimo amigo, el hombre de Sanidad, íntimo amigo de Alberto. Carlos Acuña, un hombre que juega cerca de Barrio Nuevo, pero también cerca de Massa. Y Pablo Moyano, que lo tenían contenido. Bueno, hoy Pablo Moyano ya está afuera. Y Claudio Moroni, cuando nosotros le preguntábamos a su gente respecto de los cortes que hace Camioneros en las empresas, dice, no es un tema nuestro, es de la jurisdicción. Con lo cual, este ministro de Trabajo está absolutamente dibujado como gran parte del gabinete. Moroni, ¿qué dijo sobre inflación y salarios? Si en algún momento se llega a dar la situación que plantea usted de que los salarios no le estén ganando, el gobierno utilizará todas las herramientas que tenga a su alcance, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Hoy no vemos esa situación. Si el mes que viene vemos que esto se desmadra o tiene alguna situación distinta en donde las paritarias se comienzan a trabar o no consiguen los resultados adecuados como para colocarse por encima de la inflación, pero le digo, han negociado para este primeros meses 18 a 20 puntos. O sea, sobre un salario que en promedio había ganado ya 4. Bueno, fíjense también en esta dinámica, en esta aceleración de la dinámica, también se acortan los segmentos paritarios, entonces ya hay algunos gremios que están arreglando, yo arreglo con vos, pero por 4 meses, en 4 meses no juntamos y recontratamos de cuánto es el otro tramo de la paritaria. Claro, pero también es un relato teniendo en cuenta que más del 40% de la economía es en negro. Sí. Digo, ¿cuánta gente tiene un trabajo que cobra a fin de mes y que tiene paritarias que lo defienden? En ese sentido también, toda la agrupación de la CGT ha perdido muchísima relevancia. Sí, es una fantasía porque además fantasía. En la lógica de la inflación se convierte en un mecanismo extorsivo que además consigue beneficios que no consigue la mayoría de la población. Es cierto, lo que pasa es que no hay, porque ¿cuál es el problema? Que no hay nada demasiado de shock para meter a eso 40, 45, 50% de informalidad en la formalidad. No hay ninguna medida de gran incentivo. Es decir, para una Argentina en situación de emergencia, uno no ve medidas de shock. No. Y no ve que la clase política, sobre todo el gobierno, no, la clase política, borro eso y digo, otros sí quieren hacer reformas estructurales, pero digo, ¿qué van a hacer con el 40 y pico % de informales? ¿Cómo los invitás a subirse al barco de la formalidad? Y te agrego un dato, las cosas de la vida, lo que está formalizando la economía son las billeteras digitales, que tanto a veces parece combatir el gobierno y por también el lobby bancario. Es decir, las billeteras para cuando pagás con el QR
entras en un circuito blanco que es nuevo, que mucha gente, si no, pagaba y quedaba completamente por fuera de la economía formal. Pero esa Esto gente está pasando recibe- y no la ven. Sí, no, digo que tenés la foto de la CGT, que hoy representa 1/3 de los asalariados, lo que estamos hablando. Ahora, tenés la marcha piquetera, que eso, por más que exista la billetera virtual y demás, es gente que tiene sus ingresos en negro, que vive de changa, en el mejor de los casos, que vive con un plan. Son como realidades completamente distintas, y lo que llama la atención del ministro de Trabajo es que no ve problemas en el salario cuando son años de pérdida del poder adquisitivo y no ve problemas en el salario. Hoy hasta los kirchneristas en redes sociales un poco criticaban esta posición que termina dando el Ministerio de Trabajo. Como decía Pablo, es un amigo de Alberto que no logra sentarse, no logra negociar con los sindicalistas. Pero perdóname, y que cuando está bien, aparece uno le tiene cae a estas- Moroni. ¿Y qué puede Sí. hacer Moroni si se da vuelta y le tiene que decir a Guzmán cuánto más puedo subir, qué bonos Pero puedo... al menos no decir ¿Cómo? esto, al menos pero- no dar estas Pero declaraciones. ¿quién lo va a criticar? ¿Los creadores de Hay menos pobreza que en Alemania? Pero por eso te digo. Bueno, es no, decir, está No, pero bien, lo que dice pero- Jessica me parece que es que Moroni, y yo no digo que en el Ministerio de Entiendo, Trabajo tiene sí. que haber un sindicalista, pero vos hablás con Héctor Dar, y Héctor Dar es un tipo que le dice a Alberto, pasa esto en la calle, nos pasa esto con los gremios, se junta antes de ayer y le dicen, hagamos un acuerdo con la UIA, y después ¿qué pasa? Cuando van a canalizar esto en el Consejo Económico y Social, aparece a Vélez hablando de las redes. Esto es lo que pasa en el gabinete. Moroni hablando de irrealidades, de los salarios y la inflación, cuando la economía mayormente está en negro, y después un Consejo Económico y Social que termina siendo tendencia en redes porque hablan de censurar la Es cierto, Twitter. es cierto, Pablo, lo que decís. Ahora lo que digo es, el kirchnerismo durante años habló de fantasía, o sea que ahora el kirchnerismo se asuste de que se hable de fantasía. Lo que digo es que lo diga, que abiertamente ya todos los días están criticando cualquier cosa del gobierno, Bueno, tengan o pero no es tengan una razón. operación para hacer oposición siendo Sí. oficialismo. Jorge Osona, bienvenido. Bueno, tengo unos números que son bastante terribles para compartir y después los analizamos con vos. A ver, veamos. Esa es la pobreza. Bajó 3 puntos con respecto al último semestre del año pasado. Explicamos también que lo que viene podría no ser bueno. Ahí tenés 17.100.000 pobres. Y tenemos algo más. Mirá, en Cuyo, 40 y casi 3% de pobreza. Esas son 3. Pero Gran Resistencia, los alrededores de Concordia también. Hay algunos lugares del país de 45 y para arriba. Es una locura. Y pobreza infantil, Jorge, es terrible cuando uno piensa en el futuro. Arriba del 50%, se estipula más o menos que del 54 al 60 de los niños y jóvenes argentinos son pobres. Así que eso nos está dando un poco la medida de la tragedia social, ¿no? En realidad es un fenómeno relativamente nuevo porque no lleva más de 50 años, pero que no sabemos, como tantas otras cosas, qué hacer con el fenómeno, es decir, cómo lo resolvemos. No sabemos cómo resolver el tema de la coparticipación federal, no sabemos cómo resolver el problema de la inflación y no tenemos la más mínima idea de cómo resolver el problema de la pobreza. ¿Qué se entiende por pobreza? Porque también hay que hacer ciertas aclaraciones conceptuales. Básicamente es la informalidad, ¿no?, que conduce a la desigualdad y que, bueno, se plasma en pobreza, es decir, en carencia. Las carencias son de múltiple índole. Hay carencias educativas, hay carencias urbanísticas, etc. Ahora, la Argentina fue un caso paradojal en toda la región, porque fue el único país del todo integrado, bueno, podríamos sumar a Uruguay, desde sus orígenes a fines del siglo XIX hasta prácticamente fines de los 70. Esa excepcionalidad la hemos perdido, ¿no?, y hemos ingresado en esta situación, que tiene que ver con múltiples problemas, pero también con una suerte de desconocimiento o desinterés en resolverlo o en interés de preservar este orden de cosas que yo he denominado administración de la pobreza, porque la administración de la pobreza, curiosamente, es una fuente de riqueza para muchos sectores. ¿Para quiénes? Y fundamentalmente para los que explotan la informalidad y que hacen pingües ganancias a partir ¿Que quiénes serían? Bueno, tenés talleres clandestinos que proveen, por ejemplo, a centros como La Salada. Tenemos
todas las actividades en negro que funcionan en el país. Pero Jorge, ellos no manejan la política económica, en todo caso hacen usufructo lateralmente de los efectos y las consecuencias. Mira, más o menos. Lo que te quiero decir es, porque hay una teoría que construyen pobreza para administrarla y enriquecerse fabricando pobres. Esa es la teoría más conspirativa, es decir, el peronismo quiere fabricar pobres o una parte. Bueno, sería una gran torsión respecto de lo que fue el peronismo históricamente, que fue todo lo contrario. Fue la promoción de los trabajadores, Por eso. de los obreros a trabajadores y haciéndolos ingresar a la clase media. Ahora, acá hay un término en ese sentido que es a lo mejor indicador. El concepto de plan. Es un eco del plan jefas y jefe de hogar. No existen planes, existen subsidios. Producto de la cooperativización de la pobreza. De Argentina Trabaja, que fue lanzado a fines de la década del 2000, con el propósito de cooperativizar a los pobres y de esa manera formalizándolos. El Estado, a través de lo que se llama plan, que es un subsidio, le da la mitad del salario mínimo, con la idea de que la otra mitad se la ganaran esas cooperativas, ya sea por su propia cuenta en el mercado o ya sea a través de obras públicas que están presupuestadas y que están en los entes ejecutivos de las organizaciones sociales o de las intendencias. Pero eso no pasa. No pasa, no se ejecuta. Entonces, ¿dónde va a parar esa plata? Ahí tenés el aspecto... ¿Pero por qué no se ejecuta? Bueno, porque se destina a otros fines políticos y fines también que tienen que ver con el ascenso social, no precisamente de los pobres. Entonces ahí vos tenés un montón de cosas que ya se podrían poner en marcha, que ya se podrían hacer y que no se hacen un poco por inercia burocrática y otro poco por corrupción. Lo que vos planteas no es que no hay recursos, hay, pero alguien se los está comiendo en el camino. Sin duda. Por ejemplo, hay intendencias, por ejemplo, que prácticamente han dejado de contratar servicios de mantenimientos de plaza o servicios de recolección de residuos en las esquinas. ¿Por qué? Bueno, porque utilizan beneficiarios de programas sociales que no están para eso, porque se suponía que esos programas estaban diseñados para hacer obras públicas de fuerte impacto social. Ahora, si vos a una persona le das medio salario mínimo, lo haces ir 2 veces por semana para juntar ramas o para pintar cordones, estás sometiéndolo a la pobreza. Y ahí está el gran problema. ¿Qué harías con este señor que levanta ramas 2 veces por semana? Hay que darle trabajo genuino que está en los programas, porque en hay programas diseñados para hacer pluviales, para hacer asfaltos, para hacer enveredamiento. Nada de eso se hace. Pero entonces faltaría una rendición de cuentas. Pero por supuesto. ¿Dónde está el comienzo de esa ejecución? Porque quienes auditan a los que hacen esto son los propios que hacen estos. No hay ninguna auditoría externa, objetiva, que le pida rendición de cuentas a estas organizaciones y a estas jurisdicciones acerca de dónde va la plata. Ahora, la gente ni siquiera tiene noción de que está en una cooperativa y por lo tanto, ¿no? La gente va a buscar un plan porque cree que es una... Perdón que haga esta interrupción, pero el plan Potenciar Trabajo, que es el más grande hoy, que es... Los movimientos sociales, sobre todo el movimiento Evita, el año pasado discutió mucho que no quería la tarjeta alimentaria, sino que lo que más quería era más plata para esos planes. Lo que no tiene es un control específico del trabajo que se hace en las cooperativas, porque son los propios movimientos sociales los que arman las cooperativas y durante toda la época de la pandemia no funcionó. Es todo un gran como sí, es decir, no hacen ese trabajo. Y después hay otra discusión que es... Lo ideal, todo el mundo lo repite, es bueno, generar un trabajo genuino, que eso no lo haces con planes sociales, sino con condiciones económicas. Ahora bien, también esto de promover economía popular o economía de baja intensidad es realmente lo que... Porque hay todo un sector que cree que esa es la salida, economía a baja escala. Digo, pero en este mundo, ¿eso es eficiente? ¿Eso genera ingresos? Me parece que es una discusión que no se da. Es que ya decir economía popular es decir, esta es nuestra economía y a vos solo te toca esto. ¿No? Bueno, pero hay un mecanismo que es de las cooperativas que estaban describiendo ustedes, que se armó en el esquema del Ministerio de Desarrollo Social que maneja Alicia Kirchner. ¿Qué hace? Alicia Kirchner imagina una lógica de cooperativas en el cual el esquema de todo el ministerio
negociaba con los sectores. Entonces, en su momento era Adelía, que tenía poder, después lo perdió, después el movimiento Evita, que fue creciendo, y así aparece, teniendo en este momento una parte que tiene que ver, creo que se llama Secretaría de la Economía Popular, que es donde está Pérsico, que es el hombre, Emilio Pérsico, el hombre verdaderamente fuerte a la hora de ver y repasar y de peinar todo esto. Entonces ahí está la relación con Grabois, con el Polo Obrero, con el movimiento Evita, y así se tiene desde el Estado control de a dónde va y a dónde no va. Ahora, Bien, lo más curioso es que no existe ningún tipo de responsabilización de ninguno de estos personajes de estos resultados. Siempre es el FMI, el gobierno que pasó en algún momento, pero ¿cuánto de estas acciones son las causales de esta situación? Pero por supuesto, porque eso es la técnica de la administración de la pobreza, que es justamente preservar un orden social conservador donde, bueno, haya un sector, una economía dual, una sociedad dual de formales e informales y, bueno, y de gente que se acostumbra a vivir así. Ahora, lo que pasa es que, para bien o para mal, la Argentina resiste eso. Yo he estado, volviendo a hacer mi trabajo territorial en estas últimas semanas. ¿Cuál es tu trabajo territorial? Mirá, yo camino los barrios, particularmente estoy ayudando a un barrio que está prácticamente sitiado, como una especie de campo de concentración, acusado de una usurpación que no fue tal, porque en realidad se trató de una estafa, ¿no? El gran negocio de la venta de tierras públicas o no. ¿A dónde te estás refiriendo? En Lomas de Zamora, más precisamente el barrio La Ribera. La gente tiene unas ganas de hacer cosas. Y, a ver, y los profesionales, vos tenés empleados de sanidad, vos tenés chicos que estudian medicina, vos tenés maestros mayores de obra, vos tenés gente muy calificada, pero per se. Tenés gente que quiere hacer su obra, su vivienda de material, y no lo puede hacer porque le obturan el acceso y por lo tanto tienen que hacer casas de madera. Ahora, dicho sea de paso, hubo una intervención a mediados del año pasado, donde entró la gendarmería, entraron con una topadora y empezaron a reventar las casas, reventaron un montón de viviendas y ahora están sitiados. Hace prácticamente un año que están en esta situación. Este es uno de los muchísimos casos que podríamos plantar. Ahora, vos ves ahí unas ganas de hacer cosas y de progresar. ¿No? Y curiosamente, ¿quién te lo impide? El propio Estado, a partir del Poder Judicial, vinculado al poder político, a determinados intereses. ¿De qué modo te lo internas. impide? Bueno, por ejemplo, tratándolo de echar y entrando con topadoras, rompiendo las casas y como la gente resistió, sitiándolos. Es decir, no pueden entrar regularmente por ninguna de las entradas al barrio y tienen un puente que los conecta y donde, a veces se concentran fuerzas policiales procurando romperlo como para que la gente se vea obligada a ir. Creo que eran terrenos fiscales que fueron vendidos de manera... Aparentemente un amigo del poder vendió esas tierras y mucha gente que vive en situaciones muy problemáticas, pagando alquileres extraordinarios, porque este es el otro tema, el mercado inmobiliario de la pobreza, donde se paga un alquiler más alto que en el mercado formal, y que quiere un pedazo de tierra y que lo compra, porque esta gente esa tierra la compró. La compró, por supuesto, con papeles informales, porque ahí se explota. Bueno, a mí personalmente me podrían explotar perfectamente también, porque yo no entiendo nada de papelería. A esta gente se le promete una cosa y después se la estafa. Dicho sea de paso, tiene alumbrado público porque el municipio les dio alumbrado público. Tienen un montón de recursos. Al propio municipio que le dio eso hace 5 años, ahora entra para rompérselo. Bien. O lo Jorge. sitia. Es una cosa horrorosa. Ahora, ahí ves en esa pequeña cápsula el problema en el que estamos sumergidos y la dilapidación de recursos que nos permitiría salir mucho más rápido de lo que pensamos de esta situación en un plazo de 5 o 6 años. Jorge, muchísimas gracias. No, Me gracias parece que a es un ustedes. concepto que no es muy normal de escuchar, que es hay recursos, están Por mal supuesto. utilizados. Con estos mismos recursos, en pocos años, de otro modo saldríamos adelante. Así Gracias. es. Muchas gracias. Mientras tanto, Sergio Massa aparece en escena con una suerte de idea de pacto de la Moncloa, Pablo. Claro, porque Massa hizo, en medio de esta interna que en el Frente de Todos, Massa parecía como un puente entre el cristinismo y el albertismo. Bueno, esos puentes hoy están totalmente dinamitados. Y ayer hubo una reunión, la Fundación Conciencia hace una cena donde siempre reúne a casi todo el arco político
Y Massa habló ahí y propuso un acuerdo. Y fíjate esta foto. Lo tenés a la derecha Sergio Massa, en el medio de la foto a Malena Margamarini, su mujer y la titular de AISA. Y a la izquierda Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta. Dos hombres que hablan, ahí lo ves a Morales, que hablan... Yo lo veo ahora a Morales en directo, porque ahora vamos a ver, en un ratito, está ya el mismísimo Gerardo Morales con nosotros. Pero antes estuvo en estas fotos, ¿no? Estuvo en esta foto donde se lo mostró al gobernador de Jujuy, presidente de la UCR, con el que vas a dialogar ahora, junto a Horacio Rodríguez Larreta y a Massa. Y Massa, que se lleva bien con Morales, que se lleva bien con Larreta, tiene una amistad de muchos años, intentó mostrarse distinto, como que él quiere, a través del Parlamento, llamar a un diálogo político, que hoy realmente este diálogo político está totalmente obturado, porque la propia fuerza gobernante no lo puede tener entre su presidente y la vicepresidenta, mucho menos es creíble que lo pueda lograr con el Parlamento. Hay mucha gente que se puso nerviosa con esta foto, ¿eh? De Juntos por el Cambio por un lado y del kirchnerismo por otro lado. ¿Por qué? Y porque ven ahí besos, mirá el fallido, vasos comunicantes. Besos Sí, comunicantes. mexicanos. Besos comunicantes. Hubo besos, hubo Morales besos está riendo. Morales no está hubo, con lo cual- riendo. Es que Massa es besuqueiro. Morales está riendo. Massa es besuqueiro. Claro, del lado de Juntos Preguntale por a el Miriam Cambio, los que... Sí, bueno. Y a Milei. ¿Me permite? Me lo Sí. dejaron a punto caramelo. Me dejaron todo esto a punto caramelo. Ah, tengo algo, perdón. Te atiendo de parado. ¿Aló? ¿Aló? Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Mostralo a Morales también. Mostralo a Morales. Mostralo a Morales también. Ahí está. Sí. Este señor que ¿Cómo está acá. estás? Este señor. ¿Qué Vamos a haces, ir. Dieguis? Bien. Este señor que está. Hola, ¿qué haces, Gerardo? Hola, amigui. Jerry le dice, Jerry le dice. A ver, dialoguen, Jerry. dialoguen. Siéntanse libres. Morales, siéntase libre, gobernador de Jujuy. Vamos. A ver. No, pero no sabe cómo me dice Sergio. No me dice Jerry. ¿Cómo dice? Apa. Viste, De León inventa siempre. Me dice Yuto. ¿Por qué? Chuto. Yuto, porque así es una manera de decir en el norte. Algunas No quiero personas. decir con qué rima, pero nada, tranqui. Empecemos diferente. Loco. Morales, ¿cómo se lleva con este señor Massa? Ahí, empecemos desde acá y que después conteste. A ver, espera que pongo cara de prócer, verá. ¿Cómo se lleva con Prócer? Como dice Bien. Mami Moria, soy Massa Moré. Gerardo, ¿cómo se lleva Gerardo con Bien, Sergio? bien, muy bien, muy bien. ¿Qué Es un quiere? amigo. ¿Es un amigo? Sí, sí. ¿Por claro. Hábil una- declarante. ¿Qué quiere ¿Usted decir? tiene amigos? ¿Eh? ¿Usted tiene amigos? Todos tenemos amigos. Claro, y bueno, ¿por qué amigos? Porque Pero, son amigos. bueno, pero es Una un persona- amigo, como diría una canción de Cris Morena, es alguien en quien uno puede confiar. ¿Usted confía en Massa? Sí, sí, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos tratado Mira de qué compartir un proyecto político en algún momento, especialmente en un debate que se dio en la convención de Gualeguaychú, no se pudo. Después, bueno... Me discriminaron ahí. Tomamos caminos diferentes y, bueno, terminó ahí en el frente de todos, que hoy aparece, ¿no?, como un rejunte que no le sirve. Bueno, pero puedo Al frente de todos para salir, puedo gobernar. cambiar, ¿eh? Ahí está, sí, a ver, ¿y lo rescata ahí Morales a Sergio Tomás o no? No, Ve- yo lo venga- rescato a él. Venga, ¿Qué- venga, y qué? hablemos en serio, venga. No. Yo soy el presidente de la Cámara de Diputados, perdón. Ahí está. Porque Morales cuando nació es macho alfa, dijo la partera también. Acá hay mucho alfa, ¿o no? Massa, Sergio. Sí, pero él es, Bueno, algo pero él más, es Sergio. todavía de Juntos por el Cambio, no sé. ¿Y? Decidite, no dudes. Estamos tratando de machear, dale. Me encanta porque estamos, de a poquito este programa va transformándose en Cupido con Franco Torchia. Bien. Bueno, algo más, Sergio Tomás. ¿Qué quieres hacer? No, me viste también con Horacio, estuve a pura franela en la cena de conciencia. Tremendo.
¿Qué quieres? Sí. ¿Una Moncloa? ¿Una Moncloita argentina? Moncloasa. Moncloaiza, porque sería incluir a Malena. ¿me entendés? Moncloaiza. Muy bien. Y No te- dejemos a nadie de la familia afuera, por favor. ¿Vos te imaginás lo que sería esto? La familia presidencial, imagínatela. Dale, Sonia, a vos que te gusta esta cosa perversita de imaginarte escenarios locos. Imagínate, Olivo, foto de domingo, el Pato Galmarini, con Moria. Ahí está. Jerry Morales, Larreta. Nah, ¿te imaginás? Pero eso- Berlusconi dice, no, tan perverso no. Gracias, Gracias, Sergio Tomás. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a hablar con Gerardo Morales. Bueno, Gerardo Morales se sintió cómodo con nuestro Sergio Tomás Massa. Sí, bastante bien esa. No, porque uno nunca sabe el chiste y me voy a agachar para estar a la misma altura porque a veces se quejan de que quedo en la escenografía y que parezco el profesor de nada, soy yo. No hay Bueno, problema. ¿Cómo es la relación con Massa? Porque, digamos, Macri le dice ventajita. ¿Es ventajita o no? No, Sergio es un hombre de la política, creo que en uno de los temas más importantes que tuvimos en los últimos tiempos, que es la renegociación con el Fondo Monetario, ha sido el articulador de diálogos, consensos, que nos ha permitido al país no entrar en default. Así que tiene además, como presidente de la Cámara, tuvo esta responsabilidad Emilio Monzó también, que también fue un articulador de diálogo en oportunidad en que gobernamos nosotros, así que creo que Sergio en eso se maneja bien, busca consensos. El Parlamento es eso, y la Cámara de Diputados es eso, es diálogo, por eso a veces desde afuera hay quienes tironean para que no se dialogue en este país. Y yo estoy convencido que este país no sale si no hay diálogo, si no terminamos con la grieta, si no buscamos puntos de consenso, políticas públicas ¿Con el que sean kirchnerismo también permanentes. se puede hacer alguna suerte de acuerdo? ¿Diálogo? Si fuera una fuerza racional, sí, pero lamentablemente, porque tenemos que comprender que la democracia es esto, más allá de la diversidad. Si fuéramos todos responsables, debiera haber acuerdos de izquierda a derecha por todas las fuerzas políticas, incluido el kirchnerismo, pero estamos frente a un kirchnerismo que rompe su propia fuerza política, que es muy responsable, que la tiene a la vicepresidenta con una actitud, una gran irresponsabilidad que, a ver, ella lo busca a Alberto Fernández y lo pone de presidente y se pone de vicepresidenta. ¿Qué haga de vicepresidenta? Entonces hoy la situación más compleja que tiene el país, además de datos de pobreza, la inflación, 300 pesos el kilo de pan, el problema económico, es el problema político de el frente de todo, no ya de la grieta que tenemos que dejar atrás como argentinos, la grieta del gobierno. ¿Qué quiere Cristina con Alberto? ¿Qué quiere Yo creo que pase? que Cristina lo quiere limpiar, Alberto, en mi opinión. Pero a ver, se los ¿Qué escucha quiere decir limpiar? y sacarlo del medio. Me parece que no. ¿Quiere condicionar y que se haga más kirchnerismo? Yo Porque no cree sé que hay si- funcionarios yo que no creo que funcionan, eso ¿o era quiere antes. Yo creo que eso era antes. ¿Y ahora? Hoy está quebrada la relación y hoy hay una actitud muy irracional de la Cámpora que no le importa. Creo que la consigna de mientras peor mejor es la consigna de Cristina. Yo me pregunto, si hubiera sido presidente ella, ¿qué hacía con el tema del Fondo Monetario? ¿Acordaba o no acordaba? Había que acordar, porque si no entrábamos en default. Si entrábamos en default no dura 30 días la economía. Pero limpiarlo, ¿qué sería? ¿Presionarlo para que se baje Alberto No lo Fernández? sé. ¿Qué quiere decir en lo concreto? Se escuchan cosas tan graves en el Parlamento, me lo dicen senadores, diputados Diga nacionales. el pecado, no el pecador. ¿Qué dicen? No, bueno, dicen que se acabó, que tendría que dejar de ser presidente, dicen cualquier cosa. ¿Quién, Son muy senadores? irresponsables. Kirchneristas. Senadoras, kirchneristas, legisladoras. ¿Qué quieren que Entonces, renuncie? ¿Qué quieren hacer? No sé cuál es el plan o cómo es el formato, pero
Digo, hay una situación de quiebre y mientras tanto la gente que está harta de la pelea, no solo del kirchnerismo, ahora del Frente de Todos, sino de la política, quiere que la política resuelva los problemas. Le toca obviamente con una responsabilidad importante al Frente de Todos. También nos toca, Juntos por el Cambio, tener una responsabilidad de oposición responsable, firmeza en nuestras convicciones, pero también responsabilidad institucional. Y yo creo que así el país va a ir mejor, con diálogo en temas estructurales. A ver, no tenemos presupuesto. El gobierno obviamente anda a sus anchas, sin presupuesto, ¿no es cierto? El mejor escenario es no tener presupuesto. Pero usted habla en Hacienda con cualquier funcionario, cuando uno no tiene presupuesto, no tiene parámetros de control. Cualquiera te compromete cualquier cosa, entonces te estás atajando pelotas de un lado y del otro y no hay orden. Entonces, ¿hay que apoyarlo al presidente? ¿Usted cree que hay que apoyarlo, la oposición Juntos por el Cambio, tiene que apoyarlo más explícitamente, Alberto Fernández? Yo creo que lo que no hay que permitir es que lo empujen. Y después cada tema es cada tema en el Congreso. Movilidad eléctrica, un proyecto de ley que yo comparto, que lo vi, el proyecto de cannabis medicinal y de industrialización del cáñamo. Usted tiene en su provincia eso. Nosotros tenemos. Pero un ¿cómo proyecto sería importante. evitar que lo empujen? Bueno, evitar que ¿Qué lo hace empujen. usted concretamente, qué hace para evitar que empujen a Alberto Fernández? No, a ver, yo tengo una doble condición de gobernador y de jefe del radicalismo formal. No quiero decir que soy el líder, tenemos un liderazgo horizontal. Ese es un capítulo, el tema de los liderazgos en el país. Pero soy presidente del radicalismo y no me genera ninguna contradicción. Como gobernador de mi provincia... ¿Cuál sería la contradicción? No, que en términos de un jefe sí de gestión en la provincia para atender situaciones de mi pueblo, tengo que tener un diálogo institucional con el presidente, con ministros, con el gobierno nacional, porque hay cuestiones de gestión que se cruzan por el pueblo de la nación y por el pueblo de la también, y a la vez presidente del partido, pero para mí yo estoy muy cómodo, sé bien dónde estoy parado, no estoy parado en la grieta, no me paro en la campaña difamatoria, ¿no es cierto? Me paro en la necesidad de dialogar. Pero, por ejemplo, por ¿usted eso, está a favor o en contra? Por eso en un primer momento, desde diciembre, aunque recibí muchas críticas de mi propio espacio, planteé que en el tema del Fondo Monetario había que dialogar. No estuve de acuerdo en que le impidamos el presupuesto al gobierno nacional también. Con Gustavo Valdés y Rodi Suárez firmamos el consenso fiscal, porque digo, no es lo mismo gobernar las provincias del interior que gobernar la ciudad autónoma, como digo, en términos de estructuras. Y fíjese los datos de pobreza, la pobreza en Cava es casi 16%, en el norte es 39% promedio, en mi provincia 36.2%, en el país 37.1 o 0.3. Entonces, digo, hay temas institucionales que tienen que ver en la relación nación-provincias que hay que, nosotros tenemos que participar. Y desde la política tenemos que tener una actitud responsable, me parece, en los temas que son centrales e institucionales. Acá hay un tema que está usted en los dos roles, digamos, titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, que es la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno nacional le quiere quitar una partecita. ¿Usted está a favor de la quita de la coparticipación o está en contra? Mire, yo hoy no fui a la reunión de gobernadores por este tema, porque hay ya una citación de la Corte a un diálogo. La reunión de hoy me pareció, convocada por el gobierno, un exceso. ¿En qué sentido? En el sentido de que aparecer todos los gobernadores como presionando cuando la Corte planteó una instancia de diálogo que hay. Hablé con funcionarios nacionales y tienen predisposición a acordar con la ciudad. Hablé con Horacio y justo me lo cruzo al ministro de Economía. Un día que yo estaba con el foro en Casa Rosada, al ministro de Horacio, y están también tratando de arrimar posición. ¿Qué cree? Yo creo que lo que hay que darle a la ciudad es los fondos correspondientes para
la policía, el servicio de seguridad que se le transfirió, pero no en términos de un punto de coparticipación. O sea, hay que sacarle algo de lo que le había dado Mauricio Macri, Porque pero no tanto. Le dieron de más. Hay que Usted está en darle, una posición intermedia, sacarle un cachito. No un cachito, darle lo justo. Bueno, pero por eso... Ahí está el debate. Entonces, allí Horacio está planteando, esto es lo que cuesta la policía, transfiéranme y eso es lo justo que Bueno, tiene y ahí que es ocurrir. donde Juntos por el Cambio, por lo menos Larreta, dice, me está jugando en contra, Morales. No, porque esos son temas... A ver, en el tema de subsidios, lamento, pero... Bueno, pues es digo, como, ¿para qué arco ¿cómo? patea Morales? Preguntan. No, estamos hablando de qué es justo y qué no es justo, qué es correcto y qué no es correcto. No es correcto que en la ciudad paguen el boleto 18 pesos y el promedio en el pero interior del país pareciera haber sea 50 un pesos. ánimo especialmente No contra tiene la nada que ciudad. ver con Horacio. Pero digo, hay una dimensión que es el de la Horacio justicia. para mí es un gran gobernante. Me acompañó y le agradezco, nos acompañó en el acto que le hicimos de homenaje a Raúl Alfonsín. Tengo una mirada bastante parecida a la que él tiene respecto de cómo se tiene que parar Juntos por el Cambio, pero hay temas federales que vamos a discutir. Es decir, no es todo lineal. No quiere decir que yo esté en contra de Horacio, pero además Horacio no tiene la culpa de las cosas que vienen pasando hace décadas. Yo lo que digo es... En cuanto a la concentración de recursos en el área metropolitana, ¿y cómo estamos? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar el gas en el norte argentino $11 el millón de BTU y el centro y el sur del país $3 el millón de BTU? Yo lo que digo, Morales, hay algo de sentido de la oportunidad. Digo, hay Uno, un más allá debate de la justicia, no, de los hay un temas debate, hay un históricos. debate federal que es un debate federal. No puede ser que por colectivo en el AMBA el subsidio sea 1.100.000 y en el interior, incluido Córdoba y Santa Fe, sea 240.000 pesos. Correcto. Lo que se No, estaba en digo, ¿a cuestión es usted le por qué- parece justo eso? Pero probablemente es No, muy pero le injusto. pregunto, ¿le parece justo? Me parece totalmente injusto. Bien. Bueno, pero lo ese que es digo, el punto. Escuche, pero déjeme no un- es culpa de Horacio, no es culpa de él. Bueno, lo que yo digo es, a ver si podemos llegar a este punto y usted me da su punto de vista, que es lo importante. Hay deudas históricas de la coparticipación, o hay una tensión entre los subsidios, muchos temas históricos de debate. Pero después hay un ánimo que pareciera del gobierno nacional, en donde pasó de mi amigo Horacio, el presidente, a ir contra Horacio en la coparticipación y los subsidios también, y no a la provincia de Buenos Aires. Entonces parece teledirigido el misil a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Usted tiene bueno, razón en que hay bueno, injusticias con la Bueno, provincia. no Dice, es, le no, están es solo tirando a con, Horacio. no es solo con Cava el tema, es con el área metropolitana. Es con toda el área metropolitana el debate de subsidios que tenemos, por ejemplo, en el Norte Grande. Yo formo parte con Gustavo Valdés y 8 gobernadores justicialistas, es decir, somos 10 gobernadores que planteamos este tema. Los subsidios que hay para la energía acá en el área metropolitana y no en el interior, los subsidios al agua potable, hay 197.000 millones de pesos de subsidios para la empresa AISA. Y nosotros en el interior tenemos que pagar y pagar. Digo, hay un debate federal. Por eso cuando Horacio quiso plantear el tema en Juntos por el Cambio, el tema del subsidio de transporte, le dijo, Horacio, por favor, no lo plantees ese tema, discutámoslo en otro momento. Pero me están tenemos tirando, Horacio debe diferencias. decir, me están tirando ahora. No, porque son temas, de qué es justo y qué no es justo. Bien. No es justo que también le metan la mano a Horacio solamente y no se toque todo el tema del AMBA. Bien. No es justo. Tengo que hacer un corte. y Bien, después no es seguimos. justo que nos convoquen a los gobernadores para presionar cuando hay una instancia de diálogo, más allá de que yo tenga otra opinión. Por eso no fui hoy. Bien. Y le Pero- pregunté a Horacio y le dije, Horacio, si querés que vaya a decir algo, voy. Y si a vos te parece que no, porque no quiero alterar la instancia de diálogo que tenés y vos tenés derecho a plantear lo que realmente te corresponde. Después de la tanda, Morales nos va a decir si él pronuncia la frase mi amigo Horacio o todavía no. Tanda, vamos. Bueno, muy bien, estamos con Gerardo Morales. Vamos a compartir algo de lo que pasó la semana pasada en este mismo programa. Creo que estaba
Mauricio Macri en esa misma butaca que está Gerardo Morales. ¿Qué pasó? A ver. Defínalo a Gerardo Morales. Es un gobernador con mucha personalidad, al cual ayudé muchísimo porque le mostré la capacidad que tenía Jujuy de generar energía renovable. Hicimos el parque solar más importante de Latinoamérica. Y que ahora quiere, instalar su candidatura presidencial. Bien. Y está bien, todos tienen derecho, todos los curas tienen derecho a ser papas. Él tiene que encontrar la manera de hacerlo sin tensionar tanto la unidad de la coalición. ¿Tensiona mucho? Sin tensionar tanto. Te hago como el truco, así. Te hago como en el truco. No, tiene razón. Mauricio ayudó mucho a Jujuy. El pueblo jujeño tiene que estar agradecido, Mauricio. Yo también lo estoy. Más allá de que tengamos diferencias. Es verdad, él en marzo del 2015 me lleva un estudio que había hecho la Fundación Pensar sobre el tema de las radiaciones. Ahí me comenta que iba a poner en marcha el desarrollo de las energías renovables, que fue un gran acierto de la gestión de gobierno, el programa Renovar. Nosotros veníamos ya trabajando el tema, pero es uno de los impulsores, diría. Y la segunda parte... Luego, bueno, pero no le quitemos mérito a lo que hicimos, porque cuando presento el proyecto para una planta de 300 megas, con la empresa Jujuy Energía y Minería, una empresa pública, para hacer el proyecto de energía, porque tenía un acuerdo con Power China, Shanghai Electric, con un financiamiento del Exim Bank de 3%, a una tasa de interés del 3% en dólares. Me dicen, no te metas ahí. Si querés, andá y ganá la licitación. Me mandó a la licitación Renovar 1.0, la ganamos, el proyecto lo hicimos nosotros. Digo, también es mérito nuestro, pero digo, es verdad, se ha portado muy bien, ha tenido una gran actitud con nosotros. Pero bueno, hablemos de esta frase. El tema de la tensionar. Eso. ¿Usted tensiona mucho el espacio? No, yo planteo las cosas que veo que están mal. Y lo que pasa es que no le gusta el PRO. El PRO venía comandando la coalición de Juntos por el Cambio, y eso ya no va a ocurrir. Mauricio es jefe del PRO. Lo dice con mucha seguridad. Sí. Mauricio es jefe del PRO, pero no es jefe del radicalismo, no es mi jefe. Entonces eso es otro plano. Una cosa fue la gestión y este es otro plano. Lo que me parece que tensiona también son actitudes o a veces expresiones de un referente tan importante como Mauricio, que acaba de ser presidente, que si bien no es jefe del radicalismo, no es mi jefe, es una de las opiniones más importantes Juntos por el Cambio. Si él hace una revisión histórica de lo que pasó en la década del 90, reivindica a Menem. Sí, fíjate, vamos a ver un tweet suyo también, mientras, si podemos, lo podemos ver. Ahí está. Esto también... Bueno, si él reivindica a Menem, pero si él reivindica a Menem, reivindica el neoliberalismo de la década del 90, volver a esa revisión histórica cuando estuvimos en espacios diferentes. Bueno, pero él estaba en otro lado. Ese tuit, Morales, no habla tanto de Menem, habla del PRO. No, porque el kirchnerismo dice, la empresa, es un gobierno que fue de los CEO. Usted parece un bombazo al PRO, ¿no a Menem? Sí, bueno, es que uno de los reproches, y que se los dije al propio Mauricio, al PRO, no podemos poner... resulta que éramos el gobierno con el equipo maravilla, el mejor equipo de todos los tiempos. Y mire cómo nos fue. Tuvimos 2 años buenos, hicimos cosas bien, energías renovables, lucha contra el narcotráfico, política de seguridad, Patricia Bullrich, le doy la derecha allí a Patricia. Hicimos cosas bien, pero hicimos cosas mal también, por eso la gente votó en contra. No es que el pueblo se equivocó. Tuvimos bien la economía y después termina saltando todo y el dólar en 60. Yo le voy a decir lo que yo pienso, que me parece que... Pero no es lo que yo pienso. Lo que creo que una parte piensa es... Gerardo Morales le pega mucho a Macri o tensiona o aquel gobierno de PRO. Y Juntos por el Cambio tiene un componente de votantes muy altos del PRO.
y cuando lo ven a usted tensionando, más alguna foto con Massa, más Alberto Fernández, meten todo en la coctelera y el trago que sirven es desconfianza con usted. ¿Qué piensa? No puede haber desconfianza. El radicalismo forma parte de la coalición y todos tenemos la vocación de fortalecer Juntos por el Cambio, pero de hacer las cosas bien. Tampoco es que vamos a llegar amontonados, no vamos a llegar sin plan en el 2023 si es que nos toca llegar al gobierno y discutir estos temas. Si Mauricio hace esta revisión histórica y reivindica el neoliberalismo, mi obligación es decirle qué es lo que pensamos, porque lo que tiene que pensar Mauricio es que miremos para adelante. Porque si hacemos esa revisión a la década del 90, él estuvo en otro lugar y nosotros en otro. Bien, le pido entonces con digo, un nombre. la actitud que debe tener Mauricio para que no se genere este tipo de tensiones, miremos hacia adelante y no tensionemos. Decir que las ideas y los principios de Alfonsín no tienen vigencia, no lo compartimos. No lo compartimos. Es decir, porque... Digo, y a ver, para hablar de las ideas y principios que levantó y sustentó Alfonsín, están tan vigentes en ese momento como hoy, porque fueron las que nos permitieron recuperar la paz, la justicia, la verdad, la democracia. Entonces, hay algunas expresiones de un dirigente tan importante como Mauricio que debieran ir por otro lado y que yo como presidente del partido no puedo dejarlas pasar. Y si las hace públicas, debe tener una respuesta pública. Le pido pública. una respuesta. La tele es así. Una pregunta, ¿qué economista le gusta? Para orientarnos y ya cerrar la entrevista. Alfonso Pratgay, que le diría al gobierno que metió ese mamarracho de proyecto, llámenla, háganle un telefonazo a Alfonso y la última, pregúntenle que es el que hizo el mejor blanqueo que se ha hecho en los últimos tiempos en la República Argentina. ¿Hay que privatizarlas, sí o no? No. Gerardo Morales, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias igualmente. por haber venido. Bueno, un gusto. De verdad. Bueno, vuelvo. Y fíjense ustedes, vamos a hacer algo que es especial, porque vamos a comunicarnos con Nelson Castro, y esta es la última salida de Nelson Castro en su cobertura con ese formidable equipo de TN, que ahora vamos a mencionar, desde Ucrania. Esta es la última vez, se están volviendo Nelson y todo el equipo. Hola Nelson, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bella noche para todos ustedes. Sí, estamos acercándonos ya a las 3 de la mañana. Aquí en Ucrania, efectivamente, estamos en el Lviv y ya tenemos todo planificado después de un arduo día de trabajo en la logística para mañana hacer el cruce hacia Polonia y estar mañana por la noche en Rzeszów, que es una ciudad a unos 100 kilómetros de la frontera, y ya allí comenzar el último tramo de este largo regreso a casa, dejando a esta Ucrania lamentablemente afectada por una guerra que no cesa. Nelson, la información es que Rusia podría suavizar, para usar una expresión que no es del todo correcta, sus ataques, sobre todo a Kiev y demás, pero muchos descreen de esto, creen que es en realidad una trampa de Rusia que va a volver a atacar. ¿Qué escuchás vos en Ucrania? Bueno, efectivamente esto segundo que vos marcás. Lo que aquí hay es una enorme desconfianza de lo que diga Putin. Porque en los hechos, hoy, si bien los ataques contra Kiev disminuyeron, no cesaron. Y fundamentalmente sobre Mariupol, los ataques continúan. Hoy la información aquí es que Mariupol está cerca de caer y este es un objetivo muy claro de Putin, cuyo vocero ha dicho en el día de hoy que la situación de Crimea es innegociable, es decir, Crimea pertenece a Rusia para los rusos y eso no se modifica. Por ende, la verdad que la credibilidad que tiene Putin para los ucranianos es nula. Nelson, hoy con el equipo estuvieron cubriendo, por supuesto, y hubo incidentes, hubo un momento especialmente complicado. Vamos a compartirlo, si te parece bien. Vamos a ver esas imágenes. En el medio de una zona de guerra.
La mierda, Uy. Uy, guarda. Porque si están viendo que va a entrar por acá, estamos hasta el huevo. Lo de allá, bueno, están en el camino, digo yo, qué sé yo. Hay que irse, vamos. Nelson, contanos de esto que acabamos de ver. Bueno, esto lo vivimos en el frente de batalla. Nosotros estuvimos, antes de llegar a Lviv, en el frente de batalla, en un terreno que disputaron palmo a palmo ucranianos y rusos. Al final de la batalla lo que supimos es que Ucrania había recuperado 3 kilómetros de los rusos, pero en el lugar donde estuvimos era lo que se llama el lugar de tiro, en la línea de tiro. Y ahí nosotros estábamos escuchando proyectiles y llegaron los soldados ucranianos para decirnos que debíamos retirarnos de allí porque estábamos a punto de entrar en una zona de excesivo riesgo porque por allí se iban a producir enfrentamientos. Así que 15 minutos después de nuestra retirada, allí cayeron proyectiles, se escuchaban proyectiles y efectivamente esto fue lo que reflejamos. Estábamos en el frente de combate y, Diego, este era uno de los objetivos de nuestra cobertura, demostrarles a ustedes, es decir, a los televidentes de TN, qué se estaba viviendo, qué se vive, qué ocurre en el frente de combate en esta cruel guerra. Nelson, están emprendiendo el regreso. ¿Cuándo llegás a Buenos Aires y cómo es el recorrido hasta llegar acá, que no es sencillo? Bueno, todavía nos falta un trecho. Hoy nosotros estuvimos en Lviv porque aquí se tuvo que trabajar toda la logística para nuestra salida. Nuestro próximo paso es mañana cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia. Vamos a salir por Polonia y nos vamos a dirigir a Cherchov. Así que ese va a ser nuestro día de mañana. De Cherchov el viernes vamos a viajar a Varsovia y el sábado vamos a emprender el regreso a Buenos Aires partiendo de Varsovia vía Ámsterdam. Así que todavía tenemos un trecho largo. Entrar a Ucrania fue difícil, salir también lo es. Un saludo enorme a todo ese equipo, felicitaciones por la cobertura extraordinaria. ¿Cuántos días fueron? 20 días, ¿verdad? Bien. Bueno, nosotros estuvimos 20 días, había estado el equipo primeramente con Carolina Moroso y Gonzalo Báñez, que hicieron también un trabajo extraordinario. En total, todo el equipo de TN estuvo 35 días para mostrarles a todos ustedes lo que es el drama de esta verdadera situación demencial que es una guerra. Guerra que lamentablemente va a continuar. En nombre de todo el equipo, Diego, de Osvaldo Berizo, de Rodrigo Sánchez Miguel y de Manu Joven, a ustedes y a través de ustedes a todos, muchísimas gracias. Bien. Ahí gracias Nelson, los saludamos y recibimos al querido Matías Santica. Ustedes lo conocen de TN Autos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Se habla de autos acá? Obviamente, porque es una pequeña metáfora de lo que ocurre en Argentina. Por supuesto, la página de TN Autos de miles de visitas. Millones de visitas. Y el tema que hoy un usado en Argentina vale más que un auto cero. Sí y no. Es relativo. Si vos te basás en los precios de lista de las automotrices, el usado puede costar más que el 0 kilómetro. Ahora, si vos vas al precio real al que se venden los autos, que no es el precio de listas porque hay sobreprecios y muy grandes en algunos casos, no se da tan así. ¿Qué pasa? Como hay sobreprecios, como el valor real de los autos está altísimo, ese valor real tracciona el precio de los usados hacia arriba, lo eleva. Entonces, ahí se da la distorsión. Precio de lista, 0 kilómetro, más barato que usado de 1 año, 2 años, precio real. Para el que lo consigue. Ahí está el otro problema. ¿Por qué hay sobreprecios? Porque no hay autos. ¿Por qué no hay autos? Porque hay algunos problemitas por ahí con la producción, faltantes de piezas, pero sobre todo porque no hay
escasean autos importados. Bien, escuchen, miren que en un rato viene Diana Mondino, que va a explicar desde el punto de vista de la macroeconomía cómo esto repercute en la imposibilidad de conseguir un auto. ¿Por qué no hay autos? Bueno, justamente por eso, porque hubo algunos problemas durante la pandemia que aún hoy todavía se están viviendo, no acá, sino en la industria mundial, básicamente por la escasez de semiconductores. Son estos chips, yo no me voy a meter en eso porque voy a hacer agua, pero son estos chips, estos aparatos o dispositivos electrónicos que los autos modernos, cada vez más tecnológicos, demandan. Un autito, no voy a decir marca y modelo, pero puede tener hasta 1000 semiconductores en todos sus sistemas. ¿Qué pasó en la pandemia? Hubo una explosión de demanda de computadoras, teléfonos, dispositivos por el tema del teletrabajo. Entonces, bueno, eso obviamente generó una demanda de un sector y desprotegió otros. Los autos en todo el mundo, todas las fábricas, hay algunas que cerraron meses por no tener estas piezas, entonces eso desabasteció el mercado mundial. Y la Argentina no es la excepción. Dale. No, y supongo que debe haber un problema de falta de dólares para traer las piezas necesarias o incluso los autos enteros. No sé cuánto del parque automotor total o en venta es importado o con piezas importadas. No hay problemas para traer las piezas. Realmente, en ese sentido, digamos, la situación es saludable. Lo que sí hay problemas, o restricciones, mejor dicho, es para traer autos terminados, autos enteros. Todo lo que es importado hoy en la Argentina está restringido, por decirlo ahí. Pero con matices. Vos sos una automotriz, producís en Argentina y exportás, fantástico, tenés cupo para traer autos importados. No exportás tus autos porque lo que fuere, bueno, ahí te vamos a restringir. Como no exportás, no vas a poder traerlos. ¿Y qué pasa? Marcas que están radicadas acá fabrican por ahí un modelo, 2 modelos, pero todo su portfolio está compuesto también por autos importados, y no de Japón o de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, o sea, de países miembros del Mercosur incluso. Pero todo eso está restringido. Matías, y autopartes no están faltando realmente porque uno entiende desde afuera de la industria que los coches que se dicen fabricados en Argentina en realidad están elaborados con muchísimas piezas que vienen del exterior. ¿Esas piezas siguen viniendo o también están teniendo problemas las automotrices para traerlas? Siguen viniendo, puede haber algún faltante u otro, pero no por un problema de divisas. Puede haber un problema porque justamente faltan chips electrónicos por las placas de video, que aparte otro tema. Explotó el minado de criptomonedas en el mundo. Eso también demandó un montón de estos chips, de estos aparatitos electrónicos, y eso también desabasteció a la industria. Entonces, ¿y no se puede hacer autos más simples acá? Te lo pregunto con esta idea. Vos que conocés muy bien la industria automotriz, recordarás que en algún momento de crisis lo que se hacía era que los autos te los entregaran sin la rueda de auxilio, sin las es imposible. alfombritas. No, estos son conductores imposibles. ¿No hay forma de hacer autos hoy más simples? El auto hace 30, 40 años era un producto de la metalmecánica, digamos, ¿no? Era un auto analógico, podríamos decir. Hoy cualquier autito, hasta el más barato y sencillo, tiene dispositivos y sistemas electrónicos y sensores y todo por todos lados. Entonces es imposible simplificar un auto, que además hoy un auto es un producto global. Y hoy en la producción del auto intervienen empresas tecnológicas. La misma empresa que por ahí fabrica el chip del teléfono te hace la centralita inteligente del auto. ¿Qué diferencia hay entre el precio de lista y el precio que efectivamente se paga? Puede variar, pero yo te tiro un ejemplito, me dicen los deberes, ¿no? Traje el machete. A ver. Todos conocemos al Gol. Sí. Traje un modelo que todo... Es un auto que es particular porque se acaba de discontinuar, no lo hacen más en Brasil, su plaza de producción, pero se sigue vendiendo todavía. Gol base, precio de lista, 2.477.000 pesos, 2,5 millones. Precio de lista, Un 2019, 2.600.000, ya está más caro. 2020, 2.900.000. O sea, vos fíjate, ya pasó 400.000 pesos un auto con 2 años al 0 kilómetros. Pero claro. El valor real de ese Gol, si vos lo querés comprar taca en el concesionario, es de 3.500.000 pesos. Bueno, entonces todo el mundo en la casa dice, contanos quién se está quedando con esa diferencia. En este caso, el concesionario que dispone del stock. Esto es muy simple. Vos querés comprar un auto, vas a un concesionario. Si el auto está, vas a pagar lo que yo te diga.
Porque como ahí es un tema de oferta y demanda, o sea, no hay autos. Y no hay precio. Negro. Bueno, Estamos describiendo un mercado negro de autos cero No, kilómetros. yo no diría negro porque acá no se infringe ninguna norma, ninguna ley ni nada. Es un mercado distorsionado, diríamos, ¿no? ¿Y qué tiene el que necesita comprarse un auto? Voy a hacer una pregunta cándida. ¿Hay que esperar que esto pase y quizás baje el usado? Quizás, no se rían, pero hay mucha gente que debe estar pensando, necesita y no sabe qué hacer por esto que vos decís. Además hay muchas ofertas electrónicas y en muchos lados más allá de la concesionaria que te enganchan con estos precios que mencionan. Ojo con eso. Todos los días... Danos trucos para el que quiera cambiar el auto. ¿A qué tips? ¿Qué hay que prestar atención? Yo desaconsejo pagar sobreprecios. Si Fiat publica este auto en 2.500.000, no pagues 3.500.000, porque eso no es lo que corresponde. Es algo que estés desesperado. Trata de quedarte con tu auto, bueno, cambiarle las gomas, cuidalo. Esperá. Si pago 3.500, ¿me lo dan hoy? Depende si hay. Pero ojo con las promesas, porque el que no tiene el auto físicamente, el auto que no está nacionalizado, que no tiene un número BIN, que es el número de chasis, no te lo puede facturar nadie, porque ese auto no existe. Ojo con las promesas. No, entrega pactada en 3 meses, ponés 150.000 pesos. Ojo. Porque quedás enganchado una vez que pagás. Sí. En el mejor de los casos no se cumple. En el peor de los casos, suele pasar con muchos comercializadores de planes de ahorro. Te dicen, no, mira, autos no hay, pero si vos lo sacás por plan, a la cuota 6 te lo dan. Pero para que te lo den, ponete un anticipo. Vos pones 150.000 pesos, 200, lo que te pidan, y resulta que ese tipo a los 2 días desaparece. No está más. Entonces, yo lo que le puedo decir a la gente es que si va a contratar, por ejemplo, un plan de ahorro para no pagar en efectivo sobreprecios, porque puede ser una buena alternativa dentro de lo malo que para mí es un plan de ahorro, que lo haga, pero que llame al 0800 de la empresa, que se meta en la página web de Fiat, de Renault, de lo que sea, y que no confíe en las ofertas mágicas que andan circulando por todos lados. Son cazabobos, directamente. Cazabobos, el cuento del tío aplicado al plan de ahorro. Te llegan mensajes de WhatsApp, SMS, ojo. Bien, la pregunta es, ok, vamos a esperar que se acomode Argentina y hay un eje moral y me voy a aferrar al eje moral de no pagar sobreprecio. ¿Cuánto me siento a esperar que se acomode para tener un auto, cambiar el modelo, ayornarme? ¿Tenés el diario del lunes vos no? No. Difícil. A ver, algunos voceros del sector te dicen, bueno, ahora el commodity está muy alto, entonces puede ser que se exporte, se liquiden más dólares, que liberen, que haya más laxitud para que entren autos. Porque el problema es que no hay autos, porque no hay autos importados. Es lo que decías vos, Rolo. O sea, acá se producen X cantidad de autos, incluso con muchas piezas importadas, pero la componente total del mercado implica un 50% de autos que vienen de otros lados. Si vos esa llegada de autos la restringís, tenés un enorme problema de oferta en el mercado. Pero pasa todo lo mismo, perdón, con un auto que por ahí te podés comprar, o si el que tiene que trabajar con alguna camioneta o el sector rural, la camioneta más grande, ahí pasa lo mismo en todos los autos. Pasa lo mismo. Depende de un montón de factores. Si el auto está producido acá en la Argentina, muy probablemente tengas una demora de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, lo que fuere, o más en algunos casos, pero lo vas a tener. Si el producto es importado, ahí estás ya en un terreno de incertidumbre, digamos. Ahora, lo que pasa es que cuando uno que no conoce por ahí los autos piensa en auto importado, piensa en un Mercedes-Benz, en un BMW. No es así por lo que nos está diciendo. Importado puede ser un Chevrolet, un Renault, un Ford, un Peugeot. ¿Qué porcentaje del mercado que uno ve es importado realmente y cuánto es argentino? En épocas normales, un 60% de autos vendidos en la Argentina son traídos de otros lados. La gran mayoría del Mercosur y asociados. Y un porcentaje minúsculo de lo que se llama extrazona, Japón, México, en fin. Y este problema que estamos, perdón, una cosa. Este problema que estamos teniendo nosotros ahora, ¿lo tienen los países vecinos? No exactamente igual, porque el problema acá básicamente es la restricción a las importaciones, que no es lo que sucede por ahí en otros mercados. Ahora, el faltante de autos y el aumento casi indiscriminado, te diría, de los usados, es un fenómeno que se está dando en muchos mercados, incluso en Estados Unidos, que es la meca del automóvil. Un amigo justamente me estaba escribiendo, en USA pasa lo mismo con los sobreprecios y el valor de los usados. Sí, señor, estuve hace 10 días allá. Estamos en el primer mundo. Estamos en el primer mundo. Bueno,
este problema pandémico afectó a toda la industria mundial. Vos en Estados Unidos te compras un Tesla. Vos imaginate, un Tesla es un auto eléctrico, se maneja solo, todo tecnológico. Es el primer afectado de la escasez de todos estos chips sofisticados. Entonces, hoy un Tesla tiene una espera por ahí de 7 meses en Estados Unidos. ¿Eso qué hace? Que el que se está por comprar un Tesla por ahí se vuelque a un usado de 1 año, 2 años, lo que sea. Y bueno, el que tiene el usado va a decir, Te esperan con la escopeta. esta es la mía, dice. Bien, entonces, como la tele en el momento tenemos que simplificar. Sí. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías? Vos tenés que cambiar, pues el auto también se va amortizando, vas perdiendo valor. Hay gente que si tiene un manguito, también no es fácil, digamos, instrumentos de ahorro. Cambio el auto y conservo valor. ¿Qué harías? Yo si tengo un auto que me tira un par de años más, trataría de mantenerlo, o sea, conservarlo y mantenerlo y cuidarlo, porque a veces también tenés que cambiar neumáticos, no es neumático, o sea... ¿Cuántos kilómetros es, viste, como la vida útil de un auto? Es decir, una persona es como los prepagos médicos, digamos. Sí. Si sos muy joven, le costás muy poco. Sos más grande, tenés mucho costo. Los autos también. ¿En qué edad se empiezan a enfermar más los autos? Supongo depende de la marca. Pero vos decís, ya ahí me compro uno con 90.000 kilómetros y le voy a poner más de lo que voy a sacar. Mirá, te lo digo así. Un auto que usaste vos, que sos un tipo cuidadoso, con 100.000 kilómetros, está impecable. Un auto que usé yo durante 30.000 kilómetros... Vos lo matás. No lo compres. O sea, depende mucho, necesariamente... O sea, sí o sí depende del uso y el mantenimiento que le hayan dado. Y después hay variantes. Los autos japoneses para mí son los más confiables que hay. Me van a matar todos los demás, ¿no? Pero son de por sí confiables. No quiere decir que lo sean todos. No sos buen vendedor de tu auto, además. No. En realidad Yo no te lo compraría. Yo si en vez de criticar autos, vendiera autos, sería millonario. Pero el problema es que no me da, ¿viste? Bien, entonces aguantar, digamos, Aguantá. si está bien cuidado, aguantá. Uy, estate atento también porque por ahí hay alguna marca que porque trajo autos, le abrieron el grifo, saca una oferta del mercado, estate atento. Y si no, aguantá. O yo nunca lo recomiendo porque no es un sistema que me guste, porque es un sistema de mercados atrasados. Bueno, prestale atención al plan de ahorro. Porque te va a aumentar la cuota en función de que aumente el auto. Por ahí vas a tener que licitarlo, vas a tener que esperar, pero no vas a pagar estos sobreprecios grotescos que hay hoy por hoy en el mercado. Entonces, si no estás muy apurado, por ahí lo empezás a pagar y cuando te querés acordar, por ahí lo tenés y nadie te la hizo, digamos, ¿no? Pero si puedes aguantar, aguanta un poquito. Bien, esa es una buena frase de cierre. Acariciá tu auto viejo que lo estaba por despachar y decirle, amigo, te traje un trago. Seguimos juntos unos cuantos kilómetros más. Matías, gracias. Y como siempre, TN Autos, la página con millones de visitas, éxito total. Y domingo 14:30 TN Autos, ¿eh? Total. Para no olvidarse. Bueno, muy bien. Yo voy a ir a ver, a Diana Mondino. Sí, señor, me voy a ver a Diana Mondino. El tipo va preguntando mientras camina. Diana Mondino maneja, le gusta manejar, tiene auto. Manejo, no me gusta manejar, tengo auto. No sé si lo cuido, pero sí sé que no sé estacionar. Si no hay un estacionamiento cerca, doy vueltas. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, estacionemos esta conversación en este momento actual. A poquitas cuadras de acá hay un fenómeno que retrata una parte, no toda, de lo que pasa con la economía argentina. Es planes sociales que van siendo insuficientes, la inflación destruye cualquier pacto y cualquier cosa prefijada. Y el gobierno tiene problemas con esto, ya el Ministerio de Desarrollo Social está inflexible, no les quieren dar más nada. Esto es la Argentina que viene. Pero esto es la Argentina que viene para el 23 también, si viene hipotéticamente un nuevo gobierno. ¿Cómo se resolvería? Bueno, por empezar, creo que es una Argentina que nadie quiere. Ni las organizaciones sociales mismas quieren esta situación, mucho menos el gobierno y los argentinos en general. A ver, la solución que tiene esto es probablemente opuesta a la que se esté pensando, que es rápidamente reestructurar el Estado Nacional, rápidamente reducir muchos gastos innecesarios, insuficientes, para poder bajar impuestos, para poder generar fuerza de trabajo, para que esta gente esté. ¿Es una solución rápida? No. ¿Pero de acá al 2023 tiene solución? No. Pero si no empezás a atacar el tema... el problema que tenemos en Argentina, alguna vez que me has invitado, yo te he dicho que el principal problema que tiene Argentina no es la inflación, es el desempleo. Y no tenemos forma de incorporar a esta gente, a esto o a cualquier otro, al mercado laboral. Eso hay que cambiarlo.
El gobierno, sin embargo, muestra una leve baja de la desocupación y dice que está en el 7. Son todos empleos públicos nuevos. El sector privado no está. El sector privado nada, Claro. poco. Pero es que es un círculo vicioso. O sea, se genera una situación O francamente... empleos más precarios son también. Sí, pero o bueno, es un número. monotributistas, algo que digamos la gente hace por cuenta propia, pero no son empleos de alta productividad o actividades de alta productividad. Eso necesitamos que mejore rápidamente. Pero, de nuevo, hay un sistema laboral que es extremadamente complejo, la situación económica de las empresas es bastante mala, con lo cual ninguna tiene incentivos a crecer, o si quisieran crecer les resulta muy difícil ampliar la cantidad de gente que contratan, prefieren incorporar tecnología, el sistema impositivo las aplasta, tenemos, bueno, desempleo, entonces el gobierno los chupa con empleo público de bajísima productividad y volvemos a caer en esta trampa. La inflación, ¿el gobierno tiene alguna herramienta? El Instituto Patria y Cristina están muy enojados con Alberto y con Guzmán. Con este contexto, estas condiciones de posibilidad, ¿Alberto Fernández podría hacer algo diferente? No el próximo gobierno, cambiar. Alberto Fernández, en su sillón y con este contexto, ¿tiene variantes? Bueno, es el presidente, o eso creo yo. Vamos a ver. Si es el presidente, lo que puede hacer es entender cuál es el diagnóstico de la situación. O sea, la inflación es un resultado, es una consecuencia. Lo que tenemos que hacer es las cosas que van generando la inflación. Hay herramientas que pueden empezar a solucionar, que pueden movilizar el poco ahorro que tienen los argentinos, estas cosas mágicas que hacen de que vamos a pagarle el fondo con la plata de los que se la llevaron. Todos esos espejitos de colores, yo creo que es para distraer. Quiero creer que es para distraer, porque si de verdad creen en esas cosas, estamos en un problema aún más grave que el desempleo. El presidente habló de inflación autoconstruida, también habló de diablos. Maleficios, diálogo, dialoguemos, vamos a terapia juntos. Che, ¿podéis juntarnos todos los partidos políticos acá y en una de esas? Hacemos una terapia de grupo. Sí. No, a ver, una cosa es tratar de transmitirlo en una forma simple, como creo que es lo que trató de hacer el presidente, y otra cosa es encontrar culpables. Porque si hubiera un culpable, en todo caso, son las políticas del gobierno. Hay ciento y pico países del mundo que no tienen inflación y nosotros sí. Los empresarios no pueden ser, porque son los mismos en todas partes del mundo. El precio de las commodities no puede ser, porque a todos los países del mundo les pega igual. O sea, hay algo que está en nuestras propias políticas que es lo que tendrían que ver. Con reformas estructurales, ¿cuánto tiempo tarda en dar la vuelta a la economía y empezar a generar trabajo? Suponete que todo sale bien y los que plantean que hay que hacer reforma laboral y bajar impuestos tienen razón. ¿Cuánto tarda eso? Es decir, acá sí hay brotes verdes. Uy, pero mira cómo crecen. Si la gente cree de verdad y cree que no son, que van a cambiar en 3, 4, 5 años, yo creo que bastante rápido podés tener en algunas áreas. En otras va a costar mucho. ¿En cuáles podés tener más rápido? A ver. En el sector agropecuario tenés 2 cosechas por año. Ahí tenés, perdón, no todo el sector agropecuario, ¿no? Pero hay áreas en donde vos podrías tener algo. Si llegaras a tener mágicamente crédito, podés hacer una cantidad de actividades de Jujuy a Tierra del Fuego sin ningún problema. Y ahí rápido tenés creación. Y es en general un sector de enorme utilización e incorporación al mismo tiempo de tecnología y de mano de obra. Las dos cosas simultáneas. ¿Quién da ese crédito? No. Por eso digo, si hubiera crédito, pero simplemente con que te digan que vas a poder vender al precio razonable. ¿Vos pensás que hoy en el sector agropecuario un productor de soja, que es el principal producto que tenemos en Argentina, vende a la mitad de lo que vende un competidor de Brasil, de Paraguay, de Uruguay o de Estados Unidos? ¿Por qué te digo la mitad? Porque cobra 100 pesos más o menos por dólar en vez de 200, o sea, cobra el dólar oficial en vez del dólar blue, que sus competidores cobran el dólar blue. A eso le tenés que restar las retenciones, 35 en el caso de la soja, ingresos brutos, IVA, ganancias, cobra la mitad de lo que cobra otro. Déjalo que cobre un poquito más y va a poder incorporar tecnología, va a poder hacer semilla de mejor calidad, va a poder fertilizar. Entonces, esas cosas que una reforma estructural, o sea, un cambio en la política comercial, que también escuchábamos recién cómo afecta a los autos, bueno, rápidamente tendrías efecto. Esa la tenés en 6 meses. Ahora, si vos querés instalar una nueva refinería de gasoil, porque no hay gasoil, esos son años.
son años, porque no hay dinero y porque se tarda muchísimo en construirla. ¿Sacás impuestos o los bajás? El No. peronismo, kirchnerismo dice, pero desfinanciás al Estado. Entre que vos bajás y da la vuelta, estoy con la misma temática de cuánto tarda dar la vuelta y ver los No, resultados. sacar impuestos yo creo que es muy importante porque se pueden hacer de dos maneras. Primero son complejísimos, llevan muchísimo tiempo. Es un sistema que realmente es muy complejo. Hay doble, triple y cuádruple imposición en algunas cosas sobre los activos, sobre las casas. Hay una cantidad de impuestos que van recayendo en forma que además te lo pone nación, provincia y municipio. Entonces simplifiquemos. La recaudación total que tiene Argentina, 50% son impuestos al trabajo. Y de la parafernalia de los otros 170, 70, no sé cuántos impuestos que tenemos, hay algunos que entre 100 de los impuestos no recaudan ni el 10%. Sacalos, purificá, limpiá. Eventualmente vas a recaudar más, no sé. No sé si vas a recaudar más por simplificar. Pero al mismo tiempo tenés que estar reduciendo gastos. O sea, el problema de Argentina es doble, los impuestos y el gasto. Déjame una cosita. Durante décadas, Argentina tuvo un gasto público estable 20, 22, 23% del PBI. 25, para que redondeemos. Hoy es 46, 48. Ahí exagero, 50 para redondear. O sea, tenemos un gasto público que es el doble que hasta que estuvo Menem de la Rúa, hasta que estuvo el propio Néstor Kirchner. Hoy gastamos el doble y no hay más salud, ni seguridad, ni educación, ni justicia. O sea, ese es un gasto que no es útil, que no es operativo. Entonces, perdón, eso parece que se puede bajar. No hay forma de defender que no se pueda, aunque sea mejoremos la eficiencia. ¿Viste que empezó a circular una cosa que antes era tabú total hasta hace algún tiempo, que es dolarizar la economía? Es decir, ¿qué hacemos con esta inflación galopante? Y bueno, hay un proyecto ahí de un... El diputado Cassese. Sí, de pero Javier Milei Milei. también. Sí. ¿Qué pensás vos? Para que la dolarización funcione se tienen que dar un montón de condiciones. Mucha gente diría, y si se van a dar todas esas condiciones, para eso no dolarizo. La dolarización sería para que sea difícil volver atrás. Pero yo tengo una mejor. A ver. No dolaricemos. Dame libertad de monedas. ¿Cómo es? Déjame que yo contrate en lo que yo quiera. De hecho, ya existe eso en Argentina. Se puso a mirar para otro lado, se me desconcertó el entrevistador. No, porque había un poco de ruido. Dale. Pero no, a ver, hoy ya en el agro vendés contra quintales de soja, o cobras en litros de leche, o intercambias tu producto por el mío, o vos vendés el packaging de algo y al que vende el packaging le entregas algunas docenas del producto que acabas de envolver en el packaging que te vendieron. O sea, ya en Argentina hay muchas de esas cosas extremadamente ineficientes. Pero déjame que podamos intercambiar de otra manera. ¿Qué va a elegir la gente? Y casi seguro que elegiría dólares. Pero ¿por qué te tienen que obligar? Eso se modifican 2 cláusulas que hay en el Código Civil y podría ocurrir. Dame un ejemplo. Comienza el día. YPF vende gasoil contra entrega de granos. Hoy, ya. Ya Empresa está del Estado. ocurriendo. Ya está ocurriendo. En realidad ocurrió hace muchos años que ocurre. Bien. Hace muchos años. Otros ejemplos de la vida cotidiana. Uno sale de su casa y va, y en qué cosas gastaría y con qué monedas. Bueno, la simplicidad de comprarte un vaso de agua, obviamente sería con algún tipo de moneda. Pero estas cosas que implican trueque, cuando vos estás en la frontera, en la triple frontera, en donde tenés de un lado Brasil, Argentina y Paraguay, ahí circulan las 4 monedas. El guaraní, el real, poquito el peso y el dólar. Cuando vos estás en Brasil es lo mismo. Si vas al Chuy, en donde Uruguay, que no tiene la historia inflacionaria que tenemos nosotros, pero Chuy es un pueblito que está mitad del lado de Brasil, mitad del lado uruguayo, circulan las 2 monedas, no hay ningún problema. O sea, la cuestión es que la gente sepa más o menos que esta vale 3 de esta otra, y ya está. Pero es muy habitual, pero si yo lo permito... ¿Qué países tienen eso y funciona? No es que que tenga libertad de moneda, muy pocos lo necesitan. Y para todos los gobiernos de los países es muy conveniente tener su propia moneda porque justamente pueden imponer el señoriaje, que en otros países es 2%. ¿Qué es el señoriaje? El señoriaje es el dinero que vos tenés en el bolsillo y que no estás usando, que cuando lo metés en un lavarropa al día siguiente decís, uy, ahí tenía un billetito.
el crecimiento propio que va teniendo la base monetaria, que en un porcentaje diferente al crecimiento de la economía, eso se lo va quedando el gobierno. Distinto del impuesto inflacionario, ¿no? El impuesto inflacionario te diría que es casi deliberado por parte del gobierno. Hablemos de eso. Hay algunos economistas que dicen, esto sin X inflación y 40 de inflación explota. ¿Qué pensás vos? ¿Esto sin 40 o con 40? No, digamos, si no tenés mínimo una cantidad de inflación que podría ser de 40... Y el gobierno no puede pagar los sueldos. Bueno, o sea, pero explica por qué esta lógica. La inflación lamentablemente es funcional y necesaria al gobierno porque imprime billetes para pagar los sueldos de las maestras. Si no tuviera la posibilidad de imprimir, no podría pagar algo. Entonces vos me decís, pero ¿por qué va a dejar de pagar el sueldo de las maestras? Que deje de pagar el avión que va al Calafate. Bueno, eso es una cuestión de asignación de recursos. ¿Pero qué tiene que ver ahí la inflación? ¿Obliga a imprimir? Imprime, claro, como no le alcanza el dinero, como tiene más gastos que lo que recauda impositivamente, imprime y con eso que imprime paga el último gasto que tenga. Pero ahí el problema es la emisión, no la inflación. Y la emisión genera inflación. Sí. Claramente la emisión genera inflación porque vos tenés más dinero en la economía y no hay más producción. Yo entendía que era para licuar la inflación, para licuar gastos. No. Bueno, licuás gastos con... La inflación te licúa los gastos. O sea, claro. Una cosa... Vos tenés que pagar IVA sobre lo que consumiste. Como el precio de esa cosa subió, de lo que hayas consumido por la inflación, recauda más IVA. Entonces le conviene porque imprime dinero con el cual puede pagar los gastos y además va a recaudar más sobre lo poco que se haya vendido. El problema es que los sueldos privados o públicos no siguen la inflación. Entonces cada vez consumís menos. Y además de consumir menos, hay menos producción porque las empresas no pueden seguir el ritmo de los costos que tienen. O tenemos esta política absurda de que no permite exportación e importación y te falta algo y ni siquiera podés producir. Hoy dieron el INDEC la pobreza, 37. Era de 40, bajó. Yo decía en el inicio, todavía estaba el dólar oficial más quieto, las tarifas, todo esto está más movedizo y los precios subieron más inflacionario este primer trimestre. Bien, ¿qué pensás que podría ocurrir con esa inflación? ¿Es un parámetro positivo que haya bajado? ¿Es una tendencia? Ojalá sea una tendencia, crucemos los dedos, toquemos madera. A mí me resulta muy poco creíble en un contexto inflacionario, de inflación creciente, porque cada vez tenemos más inflación, me resulta difícil. Sí puede ser cierto en el sentido que, comparado con el año pasado, que era esta situación horrorosa de que teníamos toda la economía cerrada, de la cuarentena eterna que tuvimos, es probable que alguna pizzería que había cerrado y que los mozos se habían quedado sin trabajo, es probable que algunos de esos hayan mejorado. Pero de ahí a disminuir la pobreza en forma sistemática y consistente, no. Y de todas maneras, muy importante, aunque tuviéramos menos pobreza, porque la gente tiene más dinero, tenemos una pobreza en capital humano. No se está capacitando a la gente. Los chicos, lo que están aprendiendo en la escuela, los que van a la escuela, los está dejando afuera del mundo. O sea, nosotros tenemos un proceso educativo que está muy deteriorado y eso va a hacer que la productividad futura que tengan no les va a permitir tener trabajos de alta productividad. No van a poder tener salarios altos. ¿El gobierno cree que hay reactivación y que de a poco las cosas van a mejorar? En este ritmo, en esta velocidad que el gobierno plantea, suponete que estos 3 puntos de baja diferencia, ¿cuántos años costaría a esta velocidad y con este plan bajar la pobreza a algo un poco más digno? No lo sé, pero sí sé que tenés 6 millones de personas desempleadas, tenés varios millones que están cobrando planes, tenemos 22 millones de personas que cobran del Estado, algunas jubilaciones muy magras, algunas es la asignación universal por hijo, pero vos necesitas incorporar al sistema laboral 10, 12 millones de personas. Con 5 me doy por conforme, porque ya revertirías la situación actual que tenés 6 millones más o menos de empleos privados, que son los productivos. Hay empleo en el sector estatal, que es necesario, que es conveniente, algunas de esas funciones, pero no todas. Entonces, pero por definición no es productivo, no están haciendo algo que se puede comprar o vender, y tacho a las empresas públicas porque la gran mayoría son deficitarias, ¿no? Así que, pero te quedan 10, 12 millones de personas para incorporar al mercado de trabajo. Si metés la mitad de esos,
ya revertiste completamente la tendencia. Y no es solo una cuestión de dignidad y ética, de que no puede ser que haya gente que su vida es simplemente transcurrir. Es necesario, por egoísmo tenemos que conseguirle trabajo a los demás. Porque si no les conseguimos trabajo, te hacen piquete, porque si no les conseguimos trabajo, no van a tener la posibilidad de ayudar en el trabajo que cada uno tiene. Explícalo bien lo del egoísmo, porque si no, se te van a tirar encima injustamente. No. Vos entendés que vos lo que estás diciendo es que aún en una hipótesis A toda la egoísta sociedad le conviene, a toda la sociedad le conviene que todo el mundo tenga trabajo. Insisto, por una cuestión ética y moral me parece súper importante, y lo primero que dije. Pero aunque no creyeras en eso, es conveniente para toda la sociedad que la gente coma bien, que tenga un mínimo de seguridad en su casa, que pueda trabajar. A los empresarios les conviene que haya mucha gente en condiciones de trabajar, mucha gente educada para poder contratar más, para poder crecer. A las familias les conviene que haya mucha gente educada para que tu hija tenga un novio que no sea un motochorro. O sea, hay muchas razones por las cuales te conviene una sociedad educada. Una sociedad que en su conjunto, habrá excepciones, pero digamos, educada, preparada, capacitada, entrenada, ponerle la palabra que quieras. Absolutamente. Diana, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Al contrario. Nos vemos. Gracias. Bueno, vamos a volver a base. Y a mí me parece que alguien nos va a visitar. No sé quién es esa persona. ¿Visitar? Ah, ¿estás Pichetto? No. Miguel, ¿cómo le va, Pichetto? Absolutamente. Buenas noches, Diego. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo está observando Muy bien, me encantó el análisis, el diagnóstico de Diana. Exceso de diagnóstico tenemos. Sí, ¿cómo hay ya que las hacer? cartas están echadas. Salud, San Blas. Gracias. No está bien, ¿Por qué no se quedó una semana más en la casa, Bazán, por favor? Va a volver a contagiar a todos, Bazán. Extrañaba mucho. Y después van a invitar infectólogos al programa, Bazán. Por su culpa. Ahí está. Por su culpa reviven los infectólogos. Vuelve el doctor Khan por su culpa, Bazán. No le dé de comer a los infectólogos, Bazán. Quédese en su casa, Bazán. Nos estamos extrañando también a los infectólogos, ¿no? Sí. Le digo un nombre, Miguel. Pedro Khan. Me deja absorto. Es como mencionar al diablo. ¿Por qué? Tiene ahí atrás, tuvo una trayectoria. Un carcelero. No personalice ahí. Escuche, bueno, acá cerca hay movimientos sociales y piquetes y están pidiendo, ahora Rolo, que les quiten la sanción y que les devuelvan los planes. Claro, aquellos que fueron detenidos por justamente protagonizar incidentes violentísimos el día de la aprobación de la media sanción de la ley del acuerdo con el fondo. Y además más planes se están pidiendo también. Mire, dejémonos de pirueta retórica porque se pierde demasiado tiempo relativizando, tratando de entender al pobre piquetero que, pobre piquetero, está acampando. No se puede cortar más la calle, Seigman. Abandonemos la culpa lastimera que nos trajo hasta acá y me importa tres pepinos lo que opinen los progres, los amiguitos del Papa Francisco, los politólogos de la Ditela. La 9 de julio es de todos. Si quieren acampar en carpa, váyanse al Bolsón. Escúcheme, quiero analizar con usted este concepto. ¿Qué opina usted de la...? Es una especie de festival de gusto, pero de la pobreza esto. Escúcheme. ¿Por qué no viene a la Argentina el Papa Francisco, que nos transforma la avenida más importante del país en un camping? ¿Por qué no viene a la Argentina, Papa Francisco? Estos son sus ovejas, acá están sus pastores, grabó y todo. Vamos, ¿por qué no viene? No, claro, está más cómodo en el Vaticano, claro. Y bueno. Que es un sketch. Se supone que es un sketch. Es una editorial. ¿Para qué me hacen hablar si saben cómo me pongo? Ay, Dios mío. Escúcheme. ¿Para qué me invita? Tuve un sueño y es que de repente en una ceremonia a usted, Francisco, le colocaba un rosario. ¿Qué piensa usted de eso? No, porque no soy delincuente, no puede ser eso. ¿Cómo está? Se le entrega rosarios a amiguitos que están con problemas de la justicia. Yo soy auditor general de la Nación, no soy delincuente. No tengo por qué recibir una ofrenda del Papa Francisco.
Escúcheme, van como 6 minutos de conversación y usted no menciona ¿Por qué no la le palabra mándele un rosario, mándele un rosario a su amigo Nelson Castro, que escribe el libro, Papa Francisco, vamos? Ni siquiera un rosario. Le escribió un libro, pero fíjese lo desagradecido que es el Papa Francisco, por favor. Le escribió un libro, Nelson Castro le escribió, pero escúcheme una cosa, le estoy diciendo... El Nelson Castro le escribió un libro y ni siquiera le mandó un rosario. Y está Nelson ahí, pobre, despeinado en Ucrania. Por favor. Y encima mantiene la elegancia, tiene la dignidad, Nelson Castro, de mantener la elegancia. Fíjese la chalina que usa. Bueno, le trata de poner onda. Gracias, Miguel. Y eso no lo conmueve al Papa Francisco. Gracias, no lo conmueve. Gracias, Miguel. Bueno, gracias. Bueno, no sé, como podamos, salgamos de acá. Pablo ¿Cómo León. seguir? Bueno, vos sabés que Axel Kicillof, hoy fue una reunión que hubo en el CCK de gobernadores porque el gobierno quería mostrar cohesión en esta cuestión de la coparticipación en contra de la renta. Entonces citó a los gobernadores y le preguntaron algo a Kicillof y dio una respuesta muy llamativa. ¿Querés verla? A ver. Vamos. Me parece que los temas que está discutiendo la gente es lo que se ha lanzado por los temas económicos, inflacionarios, la reactivación que hay. ¿Va a seguir unido al frente de todos o se quiebra? No, bueno, yo lo que te puedo decir es que tenemos que trabajar para que la gente esté mejor. Ay. Evitó, ahí le estaba preguntando a Rodrigo Jorge en el móvil de Radio Mitre, lo agarró ahí en la entrada y le evitó la respuesta. O sea, ¿qué tiene que responder Kicillof? Por supuesto que va a seguir unido, ¿no? Vos decís que el manual de las buenas prácticas del funcionario debió haber dicho estamos unidos, Eso sí, por supuesto, siguen unidos. Sí, pero Osvaldo Bazán, ¿es cierto que usted se va de solo una vuelta más? Me parece muy interesante saber lo que está pasando. Pero, a ver, ¿qué quiere decir esta respuesta evitativa de Kicillof? ¿Cuál es la interpretación que ustedes hacen? A ver, yo lo que digo es, le pregunta, muy bien, un buen periodista de Radio Mitre, dice, ¿cómo va a seguir el frente de todos? Y él no dice lo obvio o no dice su caracterización, como si cuando le preguntaron el tema del acuerdo con el fondo, él dejó claro con sus definiciones que había que seguir lo que decía la jefa del movimiento político, que era Cristina. Acá claramente él se pone a hablar de la realidad, que no está tan buena la realidad económica, pero prefiere correrse porque evidentemente definir acá es muy tensionante y como decíamos ayer, Kicillof gobierna la principal provincia de la República Argentina, entonces depende de los fondos nacionales, pero no va a incumplir ni un centímetro de la letra que da. Hay que preferir hablar de la realidad, ¿eh? Sí. Por eso. No le alcanza ni para mirarla a los ojos y decirle te sigo amando. O sea, le corrió la mirada, no fue capaz de una mentira básica para mantener una relación ahí yo activa. no es que hablo de un manual de cómo se tiene que responder, pero claramente tiene que dar una certeza, es parte del frente de todos y no hay otra respuesta posible que no sea sí, por supuesto, estamos todos juntos, aunque sea una respuesta de ocasión. Bueno, ¿no tendrás esa certeza? Bien, hay una situación incómoda, supongo, para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene que mantener un vínculo institucional y de mangazo permanente para que no le hagan la gran Scioli. Claro. Y a la vez está tironeado porque el espacio de donde él viene, que es el espacio del kirchnerismo, por más que él diga yo soy peronista, viene del kirchnerismo, antes de la izquierda si querés. Pero, bueno, su jefa política está pegándole todos los días en on y en off al presidente. Exactamente, es su jefa política y es su mentora y es quien lo puso a él como candidato en la provincia de Buenos Aires. Pues la gente votó, pero es la persona que lo puso ahí. Ahora te voy a dar un dato de este momento del... Vendelo porque tenemos que hacer una tanda. ¿De qué vas a hablar? Algo respecto de Cristina y la relación con Alberto. Sí. Un dato que muestra cómo está la cosa hoy. Bien, tanda. Ahí está, Pablo de León retome. ¿Qué hizo Alberto Fernández hoy? Bueno, Alberto Fernández volvió a tuitear refiriéndose a la vicepresidenta y lo que hizo fue repudiar que fue derribada y vandalizada en Río Gallegos una estatua en homenaje a Cristina. Y ves una estatua que está allí en el sur de Cristina. Bueno, la rompieron, la dañaron, la vemos en el piso. Entonces Alberto tuvo este gesto. No duró mucho la estatua en pie, ¿no? No. Era una estatua Creo que tenía 2 semanas, algo así. Bien, es una galería como de presidentes. De todos los presidentes constitucionales, desde Alfonsín hasta Alberto Fernández. Hay una estatua de Alberto Fernández también. ¿Cómo de Alberto Fernández? Sí, de todos los presidentes de la democracia. Desde Alfonsín, que está con una constitución en la mano,
Y todos los presidentes hasta Alberto Y Fernández. solo atacaron la de CFK. Y a Néstor, al de Sí, Néstor los también. dos. Néstor también. Bien, vamos a decir que no es lo único que ocurrió. No, porque hay una definición que Cristina le hizo llegar a gente muy allegada a ella, que es que no va a ir a ningún acto más oficial del presidente de la Nación. O sea que no vamos a ver ninguna foto oficial de Cristina y Alberto juntos de acá hasta el final de su mandato, salvo algún elemento muy grave, pero si no, esta es la definición de Cristina. Asamblea Legislativa el año que viene y traspaso de mando, Claro, supongo pero- que sí, ¿no? Sí, pero el ningún traspaso de mando acto, puede ningún faltar, no va a acto ser la primera como, vez. el que, bueno. como el que supimos ver de convocatoria de reuniones o de anuncios oficiales, no humor para Cristina. Bien, pero es uno de los datos más fuertes del día, porque es no lo quiero ver más o lo menos posible. Ujú. Lo que le da es un tiempo, es decir, le pone plazo, y el plazo es ya no quiero más. No es cierra la posibilidad de tener cualquier tipo de puente o vínculo. Pero Alberto, No sigue, quiero abriendo, exponer- pero Alberto no- sigue abriendo los vínculos. Bueno, está bien, pero el amor es de a dos, como el tango, y si uno de los dos no baila o no quiere, tema terminado. Vamos a ver a Alberto bailando solo. Hablando de tema terminado, hemos terminado el programa ahora a dos voces. Hasta mañana.